Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Fusion 360. El día de ahora profundizaremos respecto al espacio de trabajo que ustedes encontrarán una vez inicien sesión con este programa. Algunas de las cosas que identificaremos en esta sesión son los accesos, cómo funcionan, probablemente hagamos una pieza pequeña, empezaremos por el tema de los sketches o de los dibujos 2D, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que recordar siempre es que al iniciar sesión nos aparecerá en la parte superior derecha nuestro usuario, las preferencias, su perfil y la opción de salir. Cuando trabajen en algún lugar donde no saben que muchas otras personas ocuparán ese equipo, lo recomendable es siempre cerrar sesión para evitar problemas. Esto por el área de acá. Ahora, cuando ustedes inician un proyecto en Fusion, lo que necesitan saber es, por ejemplo, actualmente está ubicado su espacio de trabajo y siempre del lado derecho o la mayor parte del tiempo podrán tener acceso a un seteo rápido. El panel derecho, donde aparece Quick Setup, les aparecerán algunos aspectos básicos con los que ustedes podrán modificar o se podrán familiarizar con esta área de trabajo. Lo primero que nos aparece en el setup es definir las unidades por defecto. Por ejemplo, cuando abren un nuevo documento o cuando inician sesión, siempre les aparecerá en milímetros, ¿sí? Siempre recuerden eso. Ahora, si ustedes quieren cambiar las unidades, tendrán que dar clic en la zona de acá. Y, por ejemplo, tienen centímetros, tienen pulgadas y tienen pies. Dependerá del tipo de proyecto que ustedes quieran desarrollar y las unidades con las que desean trabajar, así ustedes deberán de setear en esta parte de acá respecto al tipo de proyecto. Las unidades las pueden cambiar en cualquier momento, ya sea que sea al inicio, cuando comiencen a modelar o cuando comiencen a trazar, o después, ¿sí? El orden en este caso afectará únicamente en tema de visualización de las medidas en las cotas o en el acotado o en el achurado, pero de lo contrario no veremos cambios tan significativos, al menos en el espacio de trabajo. Dos, también hay una notificación que nos indica, por ejemplo, cómo vas a moverte en el espacio de trabajo de Fusion. Es, por ejemplo, en Navigate and View. Si eres nuevo en CAD, Fusion te muestra cómo puedes desplazarte en este espacio de trabajo. Por ejemplo, actualmente tenemos activada la opción New to CAD. Entonces significa que si queremos panear, vamos a presionar el botón central o scroll para poder hacer esto. Para poderme mover en mi espacio de trabajo, sí, me aparecerá la mano que me permite panear dentro de este espacio de trabajo. Luego está zoom, siempre utilizando scroll. Si muevo el scroll hacia mí, hago zoom in, y si muevo el scroll hacia adelante, hago zoom out. Y luego está el comando orbit, que ustedes tendrán que mantener presionado o utilizar la combinación de teclas shift y scroll. Esto les permite hacer esto, ¿sí? Permite desplazarnos en el espacio tridimensional, es decir, rotamos la cámara. Esto nos va a servir cuando estemos modelando para observar mejor algunos de los detalles que tenga nuestro objeto. Luego tiene una tercera opción que te dice que puedes aprender haciendo, y te dice acá que puedes Fusion te guía, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren experimentar con la opción número 3, perfecto, pueden hacerlo. Si no quieren ver Quick Setup, aparecerán en la mayor parte de menús. En este programa aparecerán dos flechas. Si ustedes presionan acá, el menú se colapsará o se contraerá, dependiendo de lo que quieran hacer. Se expande, lo contraemos, ¿sí? Nos aparecerá por acá, rápidamente pueden acceder a él. ¿Qué otros elementos tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, el cubo de navegación, y es este que aparece en el borde superior derecho, justo debajo de donde está su usuario. Si, por ejemplo, yo me quiero ir a la vista ortogonal superior, yo presiono sobre él y me permite estar en top, que sería la superior, la vista lateral derecha
la vista frontal. Y si notan, estoy dando clic en cada una de estas flechas si me quiero mover por cada una de las caras. Esa es una de las maneras. Otra forma es dando clic. Si ven, se activan algunas zonas si yo me acerco a algunos de los puntos de este cubo. Si por ejemplo quisiera una vista en esta esquina, ¿sí? Eso me permite cambiar la forma en la que yo observo mi objeto una vez lo esté modelando. Las vistas tridimensionales, es decir, como la que tenemos activa en este momento, generalmente nos van a servir más cuando nosotros ya tengamos un objeto extruido o ya tengamos un sólido. O queramos hacer un trabajo en específico en alguna de las caras, ¿sí? Utilizaremos las vistas ortogonales según nos aparecen ahí. Ahora bien, del lado izquierdo, en esta zona de acá, tenemos el navegador o browser. El browser es una manera de navegar en cada uno o con cada uno de los componentes que vamos creando. Imagínense que es algo similar al panel de capas en Photoshop, que cada vez que yo creo un nuevo componente, ya sea texto, vectores, objetos inteligentes, capas de relleno, todas estas van apareciendo acá. Más adelante conversaremos del tipo de carpetas o del tipo de elementos que nosotros podremos encontrar en esta parte de acá. Pero siempre que ustedes creen algo, les aparecerá en esta zona de acá. Veamos rápidamente un ejemplo. Voy a crear una línea y lo voy a hacer en el plano superior. De momento no me preocuparé cómo va a quedar la línea. He trazado una línea y si observan en la parte de acá me aparece ahora una nueva carpeta que dice sketches. Si yo necesito revisar el contenido de cada una de estas carpetas, dependiendo del objeto que yo cree, estarán en su interior. En este caso, sketch 1 corresponde a la línea que acabo de crear en este momento. Si yo no quiero observar uno de los sketches, la forma en la que Fusion me permite visibilizar o ocultar los elementos es a través de este icono de un foco. Si el foco está encendido, nos permite observar los elementos. No es que los eliminemos, solo nos permite, es como el ojo en Photoshop, que nos permite ver u ocultar los elementos, ¿sí? Entonces acá tenemos esa clase de ítems. Nos vamos a otra parte esencial, que es en la parte inferior. En la parte inferior tenemos la línea del tiempo. La línea del tiempo funciona que cada una de las acciones que yo realizo se van guardando en la parte de abajo. Si por ejemplo yo acerco el cursor al icono que me aparece acá, me menciona que la única acción que he tenido es hacer un sketch. Y si por ejemplo yo quisiera retroceder en esa acción, doy clic sobre este icono y lo muevo hacia la izquierda. En ese caso desaparece la información, pero yo no he eliminado ese paso. Yo solo me he regresado a un estado antes de haber creado mi sketch. Cuando lo muevo hacia adelante y lo activo, observen, vuelve a aparecer. No es que lo haya vuelto a trazar, ¿sí? Entonces, de la línea del tiempo hablaremos un poco más adelante. Ahorita es solo una visualización rápida de cómo o qué son los elementos que yo encuentro. Luego, hay otros elementos que podemos encontrar. Tenemos nuestro panel de creación de sketch. En nuestro panel de creación de sketch, rápidamente vamos a ver que aquí están todas esas herramientas de dibujo bidimensional, similar al panel de sketches o trazados en Solid. Aquí tenemos líneas, rectángulos, círculos, arcos, polígonos, todo bidimensional. Esto nos va a servir para hacer nuestros perfiles, nuestros planos, para poder crear nuestros sólidos, es decir, sólidos por revolución, extrusiones, por mencionar algunos. Luego, a la parte de Sketch tenemos Create. En Create tenemos muchas de las acciones que nos permitirán crear diferentes sólidos. Extrusión, revolución, loft, las costillas, si vamos a hacer por ejemplo soldaduras, agujeros, y también tiene un set de primitivas predefinidas.
Cada vez que ustedes se acercan a uno de estos elementos, Fusion les dará en la zona derecha una especie de introducción y una referencia visual de cómo funciona la herramienta que están por seleccionar. Luego está modificar. En modificar tenemos, como su nombre lo menciona, modificadores que específicamente afectan a los sólidos. Si queremos hacer un fillet, es decir, si queremos redondear los bordes, si queremos hacer chaflanes, si queremos ahuecar o generar una especie de grosor en el material, y así cada uno de ellos. Luego tenemos las herramientas de ensamble. Acá estas las veremos más adelante, ¿sí? Pero acá nos aparece el menú donde podemos definir cuáles serán los ensambles y restricciones en cada una de nuestras piezas. Planos de construcción. Dependiendo del tipo de pieza que estemos generando, habrán algunos planos diferentes a los ortogonales tradicionales que tenemos de la vista superior, lateral, inferior, sino que tendremos que construir algo en una cara en específico. Igual, si ustedes se pasan o si ponen su cursor sobre cada uno de estos elementos, aparece una descripción. En muchos de los casos aparece una referencia visual como la que vemos acá. Luego tenemos Inspect. Inspect nos permite tomar algunas medidas. Si de pronto no hemos acotado o no hemos achurado, nosotros podemos tomar algunas medidas de referencia. Luego está insertar. Yo puedo insertar diferentes elementos, imágenes, stickers. En el caso de los stickers es, por ejemplo, si ustedes tienen un diseño, así como vemos en la referencia, y quieren colocarle el logo a una superficie, ustedes pueden incluir esta clase de elementos. Luego tenemos Make. En Make tenemos todo lo relacionado a impresión 3D. Tenemos los plugins. Y luego tenemos el tipo de selección o la forma en la que seleccionamos los objetos. Eso es todo lo que tenemos en la parte superior. Al inicio de estos menús tenemos los espacios de trabajo de Fusion. Tenemos modelado, tenemos patch, ¿sí? Luego lo veremos a profundidad. Tenemos diseño de hojas metálicas, tenemos el módulo de renderizado, módulo de animación, simulación, manufactura, y tenemos los de dibujo que están relacionados al desarrollo de plano. Todo eso que ustedes observan en esta parte de acá lo podemos hacer en Fusion. Modelado, básicamente donde podemos, como la referencia lo indica, modelar nuestras piezas individuales, cada uno de los componentes. En esta parte de acá podemos trabajar con geometrías o con otra clase de modelado un poco más orgánico, ¿sí? Si observan, es completamente diferente. Si vamos a diseñar piezas en chapa metálica, este es el módulo apropiado. Fusion tiene una potente herramienta de renderizado que nos permitirá obtener resultados, podría decir que similares a los de Keyshot, sin necesidad de un programa adicional. Eventualmente hablaremos acerca de las virtudes y las bondades que tiene renderizar con este programa. Un módulo de animación para hacer explosionados animados, un módulo de simulación para hacer un análisis de estrés. Tenemos también cómo programar para CNC y por último la realización de planos técnicos para manufactura, ¿sí? Generalmente cuando inicien nos aparecerá como modelo. Ahora, otro de los elementos que están en la parte superior, tenemos por ejemplo atrás, adelante, es control Z, control Y, está guardar, y también acá está uno de los menús quizás más sencillos de, por ejemplo, para crear nuevos documentos, abrir documentos, exportarlos, ¿sí? Y por último está el panel de datos. El panel de datos es el espacio donde cada una de las piezas que ustedes vayan guardando les aparecerá acá. Si ustedes pueden subir elementos, pueden crear folders o crear carpetas para guardar cada uno de los componentes que crean en esta zona de acá. Por ejemplo, si le doy guardar, me pedirá un nombre. Le colocaremos 01 y la ubicación es My First Project y le daré guardar. Una vez haya sido guardado, el documento aparecerá en esta zona de acá y me dará una vista previa. Como lo único que tenemos dibujado es una línea, nos aparecerá solo ese elemento.
Si tuviéramos algo mucho más avanzado, nos aparecería todo nuestro modelo o la última vista previa que tuvimos acerca del objeto. Así por cada uno de los elementos que van creando. ¿Sí? Ustedes pueden modelar las piezas en un solo archivo o las pueden modelar de manera separada. Si mi espacio de trabajo, como vemos, cada vez se hace más pequeño, yo puedo colapsar esto, cerrándolo, por ejemplo, y luego lo puedo abrir en esta parte de acá. Si el icono les aparece en gris, significa que no ha habido ningún cambio. Pero si, por ejemplo, yo presiono Control Z o me regreso un paso, se volverá a activar. Fusion tiene una opción de auto guardado, pero ustedes pueden ir guardando por su propia cuenta cada uno de estos elementos. Bien, con esta información del espacio de trabajo únicamente nos queda esta zona de acá que sirve para la visualización de algunos de los elementos. Esto me sirve para hacer zoom, ya sea hacia adentro o hacia afuera, paneo. Esta es mirar desde, es decir, podemos establecer un punto de vista en particular. Tenemos la herramienta de Orbit, pero si queremos orbitar, recuerden, podemos hacer uso de Shift y Scroll y eso nos permitirá hacer esto. Si ven, cuando hago esto, se activa este comando. Cuando paneo, se activa la mano y cuando hago zoom, no me aparecerá acá porque en este caso no presiono un botón, solo deslizo un botón. Luego en esta zona de acá están Display Settings. Más adelante entenderemos mucho mejor cómo funcionan eso, pero sí les puedo adelantar que es una herramienta que nos permitirá los modos de visualización que tenemos en los objetos que están en el espacio de trabajo. Luego tenemos las retículas, que es toda esta información que tenemos en esta zona de acá. Y por último, tenemos la opción de Viewports, que nos permite las vistas múltiples. Si alguna vez utilizaron Maya o algún otro programa que utiliza esta clase de esquema, sé que estarán familiarizados con ello, de la vista superior, la vista frontal, la vista lateral y aquí nos aparece la vista en perspectiva. Generalmente trabajarán en Single View, que es esta ventana, y ustedes decidirán cuál es la posición en la que mejor se adapta a las necesidades de lo que estén modelando. Bien, esto es todo por este video, donde exploramos así de manera rápida cada uno de los elementos. En el siguiente video o en otro video profundizaremos respecto a las acciones como para comenzar un proyecto de diseño en Fusion 360. Bien, hasta la próxima.